Hola, soy Carlos Gamero, profesor del Departamento de Estadística y Econometría de la Universidad de Málaga. En este mini vídeo vamos a introducir el concepto de distribución de probabilidad, distinguiendo entre variables aleatorias discretas y continuas. Vamos a comenzar repasando brevemente el concepto de variable aleatoria. Este concepto es importante porque permite aplicar el análisis matemático de funciones al estudio de situaciones con incertidumbre. A continuación, distinguiremos entre variables aleatorias discretas y continuas y veremos algunos ejemplos. Más tarde introduciremos los conceptos de función de cuantía y función de densidad, con algunos ejemplos también. Por último, hablaremos de la función de distribución. Lo primero que nos podemos preguntar es qué es una variable aleatoria y por qué es necesario definirlas. Esta cuestión la abordo con mayor extensión en otro mini vídeo disponible en YouTube titulado Concepto de variable aleatoria. ¿Qué es una variable aleatoria? Una variable aleatoria x mayúscula es una función real, medible, que asigna un número a cada resultado del espacio muestral asociado a un experimento aleatorio. Supongamos el experimento simple de lanzar dos monedas al aire. Llamando C a sacar cara y K a sacar cruz, los resultados de este experimento vienen recogidos en el conjunto E mayúscula, es decir, en su espacio muestral. Tales resultados son cualitativos, lo que dificulta su manejo desde el punto de vista matemático. ¿Qué podemos entonces hacer? Podemos crear una regla que asigne un valor numérico a cada uno de los resultados incluidos en el espacio muestral. En nuestro caso, podemos contar el número de caras que se obtienen en el lanzamiento de dos monedas. Estamos creando una regla o función cuyo conjunto dominio es el espacio muestral y cuyo conjunto imagen es un subconjunto del conjunto de los números reales. Esta regla es ya una variable aleatoria. En nuestro ejemplo diremos que la variable aleatoria x mayúscula toma los valores 0, 1 y 2. Podemos distinguir dos tipos de variables aleatorias, las discretas y las continuas. Las discretas se caracterizan porque pueden tomar un número de valores finito o infinito numerable. Se identifican porque entre dos valores solo pueden tomar un número finito de ellos. Algunos ejemplos son el número de caras en el lanzamiento de dos monedas, el número de piezas defectuosas que aparecen en un proceso de fabricación, el número de llamadas telefónicas que se reciben en una centralita durante un determinado periodo de tiempo, o el número de depósitos efectuados al día en una entidad bancaria. Por su parte, las variables aleatorias continuas pueden tomar un número infinito no numerable de valores, cualesquiera dentro de un intervalo de la recta real. Son variables aleatorias continuas la estatura de los miembros de una población, los ingresos de los asalariados en España, la cantidad de agua caída en una determinada región o la longitud de los tornillos fabricados en una planta metalúrgica. Definir variables aleatorias nos permite pasar del mundo de las probabilidades de sucesos aleatorios aislados al de las distribuciones de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad se concretan en funciones con determinadas propiedades matemáticas. Así, se denomina f minúscula de x a la función de cuantía en el caso de variable aleatoria discreta o función de densidad en el caso de variable aleatoria continua. Por su parte, f mayúscula de x simboliza la función de distribución. Vamos a ver en qué consisten estas funciones. Observemos esta tabla. En ella, x toma cuatro valores, 1, 2, 3 y 4, y cada uno de ellos tiene asociado un número entre 0 y 1. Además, la suma de esos números es igual a 1. Pues bien, con esta tabla estamos representando una distribución de probabilidad. La figura 1 lo hace gráficamente, con un diagrama de barras. También podemos representar esta distribución mediante una función. Vemos que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2 y menor o igual que 3 la podemos obtener sumando f de 2 y f de 3. Esta segunda tabla muestra la distribución de probabilidad de la variable aleatoria número de caras en el lanzamiento de dos monedas, el ejemplo que pusimos con anterioridad a la hora de definir lo que era una variable aleatoria. Vemos también su representación gráfica como diagrama de barras y en forma de función. Como ejemplo de obtención de probabilidades, la probabilidad de que x sea menor que 2 se corresponde con f de 0 más f de 1. En general, si x es una variable aleatoria discreta, la función de cuantía evaluada en el valor x sub i proporciona la probabilidad de que x mayúscula sea igual a ese valor concreto. Para que una función sea función de cuantía, debe cumplir dos condiciones. La primera es que f de x no sea negativa para ninguno de los valores que puede tomar
la variable aleatoria, ya que las probabilidades no pueden serlo, no pueden ser negativas. La segunda es que la suma de las imágenes que proporciona esa función sea igual a la unidad, que es la cantidad total de probabilidad que estamos repartiendo entre los distintos valores de nuestra variable aleatoria. La cuestión es distinta en el caso de que la variable sea continua. Estas variables toman infinitos valores no numerables, lo que exige que para asignar probabilidades sea necesario definir intervalos exhaustivos y mutuamente excluyentes. Gráficamente, esa asignación viene representada por un histograma. La línea verde recoge el perfil de ese histograma. Si aumentamos el número de intervalos y disminuimos su amplitud, el perfil del histograma se irá haciendo cada vez más suave. En el límite, cuando el número de intervalos tiende a infinito y por tanto sus amplitudes tienden a cero, ese perfil vendrá dado por una línea continua y curva. Pues bien, esa línea es la representación gráfica de la función de densidad de esa variable aleatoria. Ahora, f minúscula de x no proporciona probabilidades, sino densidades de probabilidad. La función de densidad debe cumplir dos requisitos. De nuevo, que la función no proporcione imágenes negativas. Además, ahora debe ser la integral para todos los valores que pueda tomar x de la función de densidad la que tiene que ser igual a 1. Dicho de otro modo, el área por debajo de la curva y por encima del eje x debe ser igual a la unidad. Ahora calcularemos probabilidades asociadas a intervalos como integrales definidas. Como puede verse en el gráfico, lo que estamos obteniendo son áreas. Por supuesto, la probabilidad de que una variable aleatoria continua tome un valor concreto es siempre igual a cero, puesto que el área de un segmento es siempre nula. Por ello, a la hora de calcular probabilidades para variables aleatorias continuas, no es relevante que aparezcan o no iguales definiendo los intervalos, puesto que los iguales no aportan probabilidad. En general, esto no es así en el caso de variables aleatorias discretas. Veamos un ejemplo. Nuestra variable es continua porque puede tomar cualquier valor entre 0 y raíz de 20. Se puede demostrar que la función propuesta cumple los requisitos para ser función de densidad, es decir, no proporciona imágenes negativas y la integral entre 0 y raíz de 20 de la función de densidad es igual a 1. Si queremos calcular la probabilidad de que x tome valores entre, por ejemplo, 1,1 y 3,2, deberemos integrar f minúscula de x entre 1,1 y 3,2. El resultado es 0,4515, que se corresponde con el área sombreada del gráfico. Ya hemos incorporado una herramienta matemática útil para el manejo de probabilidades, la función de cuantía en el caso de variable aleatoria discreta y la función de densidad en el caso de variable aleatoria continua. Ahora vamos a introducir el concepto de función de distribución. La función de distribución se simboliza por f mayúscula de x. Esta función proporciona la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome valores menores o iguales que un valor concreto x minúscula. Por lo tanto, lo que hace esta función es acumular probabilidades. Si nuestra variable aleatoria es discreta, dicha acumulación la haremos sumando probabilidades hasta el valor x minúscula. La representación gráfica se corresponde con un diagrama escalonado y la existencia de escalones en ese diagrama refleja precisamente que la variable es discreta. En el caso de variable aleatoria continua, la acumulación de probabilidades necesariamente ha de hacerse integrando la función de densidad hasta el valor x minúscula. En este caso, la gráfica de la función de distribución es continua, dado que la acumulación de probabilidades se hace de manera continua y no a saltos. Espero haberte ayudado con este mini vídeo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo.